tenemos, vaya gálame que tenemos. Bueno, y vaya declaración que ya tenemos desde el pasado 8 de abril. José Antonio Almovera, nuestro economista de cabecera. Las cuentas claras. Conservan amistades, ¿cómo estás? Conservan Sí, señor, muy bien, fenomenal. Bueno, supongo que ya está arriba de verdad de declaraciones con mucho trabajo, porque la declaración hay que hacerla. Más tarde o más temprano, yo creo que es una cosa que cuanto antes la hagas, antes te la quitas de encima. Si te da a pagar, como si te da, hombre, si te da a devolver, eso es lo mejor. Lo antes posible. Yo ya llevo 200 hechas de las 600 que suelo hacer en todo el periodo. ¿Muchas o a devolver? Salen muchas a devolver. Y es que las que salen a devolver ya las han devuelto. Con lo cual, ¿a qué esperamos? A ver si se les acaba el dinero y nos quedamos sin nada. Exactamente, cuanto antes mejor. Antes de que se me olvide, ojo, porque yo ya he recibido 2 mensajes supuestamente de Hacienda. Además, llegan habitualmente por spam, aunque hay que tener mucho cuidado. Sí que te dicen, bueno, ya está su declaración, si quiere esta devolución, que ya le pertenece esta devolución, pinche aquí. Están llegando mensajes fraudulentos, no pinchemos en nada, por Dios lo pido. Nos lo dijeron ayer nuestros abogados, que cuidado, porque a la mínima te puedes ver envuelta en un delito penal. Y además es que los mensajes no van a llegar, no te va a mandar la agencia tributaria un mensaje. La agencia tributaria no manda nada. Lo que hay que ver es, primera cuestión, que te va a devolver y te va a devolver, sin más, sin pinchar en ningún sitio, sin ver ninguna cosa adicional. Por lo tanto, si te metes ahí, no es que tengas un delito fiscal, es que te quedas sin dinero porque se meten. Y aparte que es muy sencillo, cuando uno ve su borrador, ¿verdad, José Antonio? O le hacen la declaración, ya sabe exactamente lo que tiene que pagar o lo que le tiene que devolver. Normalmente te van a mandar una cantidad diferente a la que tú ya tienes preestablecida, así que, ojo. Claro. Ojo. Y sobre todo ponerse en manos de un asesor. Además, Hacienda cuando te tiene que avisar de que tienes que pagarle, te llega la carta al buzón y llega el de correos y tienes que firmar, o sea que una carta de la agencia tributaria... Sí, pero que además sepamos que el que te ha hecho la declaración, si te la ha hecho un asesor, en cualquier momento puedes saber cómo está la situación, si ya te devuelven, si te han abonado, si está pendiente de cualquier cosa. No nos metamos, sabemos perfectamente que los fraudes a través de Internet son mayúsculos y sobre todo cuando te piden datos. No das ningún dato, ni pinchar ni dar datos. Y José Eso es Antonio, fundamental. Hoy vamos a hablar de un tema importante que es la tributación de la vivienda sobre el impuesto de la renta. ¿Cómo tributa la vivienda? Porque dependiendo del tipo de vivienda que tengamos, así cambia también la tributación. Claro, recordemos que la vivienda puede tener diversas circunstancias. Puede ser nuestra vivienda habitual, puede estar desocupada, la de la playa, la de la sierra, puede estar alquilada o puede estar afecta a una actividad. Todas ellas tributan de forma distinta. La última que has dicho, disculpame, que has dicho. Afecta a una actividad económica, es decir, yo por ejemplo... Local comercial, por ejemplo. Un local comercial, pero yo por ejemplo en mi casa lo que puedo dedicar es el 50% a mi actividad económica, me doy de alta en ese 50% y el otro 50% es vivienda habitual, pero la parte correspondiente afecta tiene otra tributación. La tributa de otra manera, es decir, que por ejemplo yo en mi casa teletrabajo. Justo. O sea, si yo teletrabajo, ya tengo como mi oficina dentro de mi vivienda. Claro. ¿Eso tendría también que tributarlo de una manera diferente? Vamos a explicarlo bien porque es importantísimo. Lo primero y fundamental, vivienda habitual. Vivienda habitual, para que esa casa en la que vives se considere efecto fiscal de vivienda habitual, tienes que vivir como mínimo 3 años. Salvo determinadas circunstancias, de que sea enfermedad, que te cases, que te separes, que tengas más hijos y te tengas que desplazar a otra, en cuyo caso no tienes que cumplir los 3 años. Importante, vivienda habitual es un concepto que tenemos que tener en nuestra cabeza. ¿Por qué? Porque en renta no tributa, en patrimonio está exento de 300.000 euros, te puedes acoger a algo que es el beneficio por reinversión en vivienda habitual, cuando es vivienda habitual, es decir, no tributas por la ganancia patrimonial que tengas de esta vivienda si compras otra, y más aún, mayores de 65 años que vendan su vivienda habitual no pagan un euro a Hacienda. No pagan ni un euro a Hacienda. No hay ni que ponerlo en la declaración. Pero esto es conveniente que lo tengan clarísimo, porque todavía hay mucha gente que no lo sabe. Mayores de 65 años no tienen que pagar por su vivienda habitual. Aunque le saquen un beneficio. Entonces, me conviene a mí. No se tributa por ese beneficio, que es lo fundamental, que es lo que tenemos que saber. Además, una cuestión, imaginaros, ayer hice una que como casi todos los que son clientes míos les explico que antes de moverse me tienen que hablar conmigo. Pues alguien que venía nuevo. La vivienda en la que vivía a los 2 años y 9 meses la ha vendido.
Por lo tanto, a efectos fiscales ya no es vivienda habitual. Y la ha vendido para comprar otra. Imaginaros, por 3 meses, Por 3 meses se podía ha haber tenido que esperado. pagar 40.000 euros. ¿Qué me dices? 3 meses. Si se hubiera esperado no había tenido que pagarlos. Si hubiera preguntado a uno Total. que sabe, le hubiera dicho, oye, vamos a hacer una acción de compra, lo escrituramos dentro de 4 meses y te ahorras 40.000 euros que ha tenido que pagar en su Y declaración. eso ya no lo puedes hacer para atrás, más atrás no hay. Es decir, lo que sí tenemos que considerar cuando hablamos de temas fiscales es que lo que se puede hacer antes bien, pero lo demás es una chapuza y es ilegal. Por lo tanto, lo siento Y si mucho, yo, por no hay ejemplo, que tengo pagar. una vivienda habitual y soy mayor de 65 años y sé que venderla no va a tributar, Claro. no va a tributar, ¿a mí me conviene ahora mismo hacer esa venta y, por ejemplo, irme a la vivienda que tengo de vender esa vivienda, irme a la vivienda que tengo de mis padres heredad Sin ningún problema. y Es decir, sacar ahí un rendimiento? claro, pero está dentro de tu filosofía de vida. Ya. Es decir, de que quieras vivir en la que vivías, que era Sí, tu pero vivienda bueno, habitual, o en otra. Le puedo Yo- sacar un rendimiento a la otra vendiéndola porque como no voy a tributar y me ahorro un dinerillo. Sin ningún problema. Y de hecho, más aún que la gente no sabe y me pregunta mucho, esta vivienda habitual que yo venda, que era mi vivienda habitual porque he vivido durante 3 años, la vendo. Y te vas a la de tu padre. Eso. Y estás otros 3 años viviendo ahí. Cuando vendas esa, tampoco tendrás que tributar por Porque ella. ya se ha si es convertido tuya. en tu siguiente vivienda Efectivamente. habitual. Esto es importante porque durante O toda sea, la podemos vida, tener muchas viviendas habituales cada conforme 3 vayamos años, cambiando de vivienda cada 3 cumpliendo los años. temas. Eso. Esto es muy importante el tema que estamos tratando, pero cualquier duda que tengan ahora mismo sobre la declaración, es el momento de que llamen porque estamos con la persona que probablemente además sepa de no solamente de declaraciones, de muchas otras cosas económicas. Exacto, así que marquen. Muchas gracias. Bueno, Están a tiempo. en el caso de que no vendamos la casa, nos vayamos a otra vivienda y esa la alquilemos, la que era nuestra habitual. Sí, pues está claro. Esa ya deja de ser vivienda habitual porque ya lo has alquilado, ya has quitado el beneficio de la vivienda habitual y una vivienda alquilada, que es otro apelativo, Sí, sí. ¿cómo tributa? Tributa por la diferencia entre lo que yo tengo de ingresos y los gastos que tengo. La ley dice son gastos necesarios para la obtención de ingresos. Es decir, los que sean propietarios lo saben muy bien. La comunidad, el seguro, el IBI, Eso lo paga las el basuras, la amortización. Es decir, todo lo que paga lo que hace es el restarlo de los ingresos para tributar como rendimiento de capital inmobiliario. Y si es una vivienda con un contrato, también es importante, con un contrato de alquiler como mínimo de 12 meses, ese ingreso menos gasto, es decir, la diferencia, el 50% está exento. Vuelvo a decir, no pueden ser contratos de temporada. Si son de temporadas, yo no voy a aplicar el beneficio de la reducción del 50%. Una pregunta, imagínate, yo lo que quiero es alquilar mi casa para ir amortizando la hipoteca y lo que tengo es lo comido por lo servido. Bien. Lo alquilo y con eso pago todos mis gastos y se queda cero. Perfecto. Vas a lo que gastas y pagas. En cuanto a declaración, ¿me repercutiría de alguna forma? Sí, te repercutiría. Tú ten en cuenta que es los ingresos que tú tengas y a eso los gastos que puedan meterse Pero que dentro si del vas a tener alquiler. más ingresos que gastos. Sí. Si no, Si menudo negocio. bueno, no, pero puede darse el caso, sobre todo al principio, cuando los Cuando que estás tengan empezando préstamos hipotecarios saben Eso que al es. principio se paga Que estás casi todo pagando casa intereses. y del alquiler. Pero son exacto. casi todo intereses, Sí, sí. que es lo que deduce. Y lo único que tenemos que saber es que los intereses pagados más gastos de conservación y reparación, eso no puede superar los ingresos que tengamos de alquiler, lo que me paguen a mí. El resto, y yo he hecho muchas, el resto puede hacer que el rendimiento de capital inmobiliario sea negativo. Y un rendimiento de capital inmobiliario negativo, ¿sabéis lo que me hace? Me resta de mis rendimientos de trabajo, con lo cual maravilloso, porque me baja la progresividad del impuesto y pago muchísimo menos. Y sí lo hace mucha gente, ¿eh? Vamos, yo me acuerdo en mi época en la que todavía hacía inversiones, compraba pisos, daba una señal, pedía un crédito y después lo alquilaba. Y con el alquiler pagaba todo lo correspondiente. Al final, dentro de X tiempo,
tienes una casa libre de cargas con una sola inversión, que era la señal que había dado yo al principio, porque el resto se amortiza solo. Y luego lo amortizas tú solo con el... Sin ningún problema. Exactamente, qué interesante. ¿Y qué pasa si es una segunda residencia que está vacía? ¿Cómo tributa eso? Pues que también hay mucha gente que la tiene vacía por miedo a la ocupación. Sí, bueno, y de momento que lo sigamos teniendo vacío, porque aunque no ha prosperado el Real Decreto que existía, sabéis, todavía vamos a tener muchos problemas con ese Real Decreto. Las viviendas desocupadas, os recuerdo que se tributan en imputación de rentas inmobiliarias. ¿Cómo se hace? El 1,1% del valor catastral es lo que se pone, el 1,1% del valor catastral si está actualizado, o el 2% si no está actualizado. Es decir, se ponen esos valores y son por los que hay que tributar. También otra cuestión que me pregunta mucha gente, ¿y el seguro de la casa deduce? No deduce. Es decir, de nuestra vivienda habitual, que no tributa, ¿cómo vamos a tener gastos? De nuestra vivienda alquilada, que tiene solamente ese remanente, tampoco es deducible. Solamente los seguros, tanto de vida vinculado con créditos como la parte correspondiente al seguro de las viviendas alquiladas, son de lo que me puedo deducir. Claro. Del resto, nada. Absolutamente nada. Tenemos una llamada. José Antonio, Teresa nos llama desde Daimiel. Buenos días, Teresa, cuéntanos. Mire, yo tengo mi piso en Usufructo de por vida y está a nombre de mi hija. Y queremos que mi hija me lo ceda a mí. A ver qué gastos origina esto. Bueno, la cuestión, si el piso está a nombre de su hija y quieren que se lo ponga a ella, tenemos que tener mucho cuidado. A mí estas operaciones no me gustan mucho. Y os voy a decir por qué. Primera cuestión importante, porque de paso de la hija a ella hay que hacer una donación. En la donación, para ponerlo a nombre de ella, el problema que vamos a tener es que se va a producir una ganancia patrimonial de la hija, que es la diferencia entre lo que le costó y el valor que tenga el piso. Y eso la hija va a tener que tributar en el impuesto de la renta de las personas físicas, como un incremento patrimonial. Y ese incremento patrimonial, os recuerdo que va desde el 19% al 30% todo aquello que supere 300.000. Es decir, es un palo. ¿Qué la diría yo? Depende un poco de las circunstancias de lo que quiere. Que le done la hija el usufructo. ¿Por qué? Porque el usufructo es muy pequeño. El usufructo depende de la edad que tenga. Pues no sé, si tienes... Es 89, ¿Y por qué tiene el usufructo a nombre de un hijo? Que no entiendo yo muy bien eso. ¿Qué por qué? Tener el usufructo a nombre de tu hijo. No, es que tener el usufructo a nombre de tu hijo es peor. Yo digo que la hija, si es la propietaria la hija y es la madre a la que quiere donar, si le dona hay una ganancia patrimonial muy grande, pero si lo que le dona el usufructo, el valor del usufructo va a ser un 20 o un 10% del valor real. Entonces, por lo tanto, la ganancia será mucho más pequeña. ¿Qué mejor que haga Teresa? ¿Tú qué crees? Que le traslade el usufructo. Que le traslade el usufructo. El usufructo significa Teresa, que si la madre tiene el usufructo, la ventaja fundamental que tiene es que nadie la va a echar de ahí. Ella puede alquilarlo, ella puede vender, etcétera. Y después, cuando ya no esté, pues la nuda propiedad seguirá siendo de su hija, que no tributa. Más ganancia. Podrá sacar más ganancia y tributará menos. Bueno. Teresa, ¿lo has entendido? A ver, yo lo he entendido, pero es que yo tengo 4 hijos y por eso quiero que me lo ponga a mi nombre, para que eso sea de mis hijos, de mis 4, no solamente de una. Vale, pues Teresa, entonces muy sencillo. Si ya las circunstancias no están en ver los ahorros fiscales, porque no los hay, que te haga una donación y en esa donación lo que se va a producir es, primero, se pondrá tu nombre. Lo que pasa es que a nombre de tu hija se le producirá una ganancia o pérdida patrimonial. Es lo único que se puede hacer. No hay otra solución práctica teniendo en cuenta lo que tú me estás diciendo. Si fueras tú solo con tu hija, la solución hubiera sido la primera, pero si es para repartir entre todos, es la que te estoy diciendo. Bueno, pues ha quedado claro, Teresa, desde luego que sí. Muchísimas gracias. A ti, Teresa. Gracias por llamarnos. Es que eso es una realidad, porque claro, es que cuando hay uno, es uno para repartir, pero cuando hay más se complica. Y hablando de que hay muchos, y además es un caso que me ha solucionado precisamente nuestro economista, una herencia que da una casa, en esa casa son propietarias 6 hermanas, una de ellas está viviendo ahí, y a la hora de hacer la declaración, cada una de ellas tiene que especificar que tiene un porcentaje de esa vivienda en la declaración.
Claro, es decir, y además, es decir, en las herencias cada uno tiene que tributar como si estuviera desocupada, salvo que esté alquilada, en función de su cuota parte de participación. Hablando de herencias, cuidadín que se hacen las declaraciones mal. ¿Por qué? Porque imaginemos que una persona en el 2005 ha fallecido en marzo, pero no se ha hecho todavía el cuaderno particional, porque se tardan 6 meses o se puede pedir hasta pagar la parte proporcional desde enero a marzo. Es decir, que sepamos Yo que lo los sé por herederos experiencia. tienen que tributar por esa parte, si está alquilada por el alquiler, si está desocupada la imputación de rentas inmobiliarias, que no lo hacen. ¿Por qué? Porque dicen, no, es que no figura en mi declaración de en mis datos fiscales, que los datos fiscales no determinan nada. Bueno, Hay que tributar por esa persona hasta, si se murió en febrero, 2 meses solamente. Efectivamente. Hoy por hoy en la... ¿Cómo se llama? Con la que te manda Hacienda. Los datos fiscales. Sí, no, pero Borrador. El borrador ya salta. Sí, pero hay cosas que no saltan, ¿eh? Pero Eso no te salta. hay un montón. Esto de las herencias Esto no de salta. las herencias no te salta. Porque Hacienda salta cuando ya está a nombre de los propietarios de los herederos el tema. Como no está a nombre de los herederos, Vale. Hacienda, Claro. es decir, el registro no ha Viene pasado a Hacienda la persona información. fallecida, exactamente. Entonces, Correcto. realmente tú, si tu familiar fallece en febrero, fíjense que dices, incluso el 28 de enero, que son 28 días, tú vas a hacer la declaración de tu familiar del año anterior, evidentemente, pero el año siguiente tienes que hacerla del 1 al 28. Y como tú, como heredero, no estás ya puesto en ese registro, eso hay no se entera. información, claro. No te salta nada y te la comes, ¿eh? Sí. Y Hay que luego hacer hay que las pagar. cosas bien, pero sobre todo por una cuestión, que se lo digo yo a la gente siempre, para que no nos llame Hacienda. Exactamente. Cada vez que nos llama Hacienda, nos lleva una carta de Hacienda, sabéis que es el Eso, caos más absoluto. Es el caos y además, que es que lo que tú has dicho antes, que una vez que te ha llegado la carta, ahí no hay marcha atrás. Sí, O sea, justo. Y Hacienda, como me está diciendo el director, siempre gana. Y recordar las reducciones de vivienda habitual. Por eso por he favor. dicho que es tan importante. Venga, vamos a recordarla rápido. Todas las viviendas habituales adquiridas antes del 31 de diciembre del 2012, 12. es decir, Antes a partir del del 2013. justo antes del 2013, Adquirí más tarde, decimos lo así que mismo no pero de deducción. distinta forma, Sí. todas las actos que se sigan pagando son deducibles las cantidades, 9.040 por cada una de las declaraciones, la base sobre la que se aplica el Aunque en el 15%. tiempo hayamos cambiado de hipoteca. No importa, Vale. Pero bien es cierto que cuando cambiemos de hipoteca no hagamos es decir, el chanchullo de decir, aprovecho para comprarme un coche y pido más hipoteca. Eso es, La eso que es deducible es solamente la primera. La primera que has pedido, la que ya parte estaría considerándose una correspondiente, segunda hipoteca diferente. Y por último, y en cuanto a deducciones, también recordaros que todas las comunidades, y en Castilla-La Mancha también lo tenemos, la compra o alquiler de vivienda, pues jóvenes de 36 años, mayores, con problemas, o en zonas despobladas, tienen beneficios fiscales, vuelvo a decir, y esto deducciones autonómicas, que la gente, vuelvo a decir, no las utiliza. Sí, y es hay que verdad. utilizarlas. Y todo eso a la saca de Hacienda. Efectivamente. José Antonio Almoguera, las cuentas claras. Ha quedado Conservan clarísimo. amistades, Muchas que me gracias. encanta bien se dicho. Eso. Un placer, como siempre. Igualmente.